Progress. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el tema de la corrosión atmosférica sobre diferentes materiales. En esta sesión vamos a analizar los métodos más importantes o las medidas más importantes para prevenir la corrosión atmosférica de los materiales. Una de las que hemos venido mencionando en este curso es la selección de un material estructural resistente a la corrosión. La selección adecuada en función de sus propiedades y el análisis del ambiente del electrolito donde está expuesto el material es una de las medidas más importantes para prevenir la corrosión. Otra medida sería usar un recubrimiento resistente a la corrosión. En el caso de la corrosión atmosférica, muchos materiales están expuestos a condiciones agresivas. Dependiendo las dimensiones de ese material y la importancia de ese material, pues se pueden aplicar algunos recubrimientos al sistema. Puede ser metálico, puede ser inorgánico, puede ser orgánico o algunos compuestos. Otra de las razones es cerrar las cavidades internas para evitar el acceso de aire húmedo o por el contrario, asegurarse de que haya suficiente ventilación o drenaje. Cuando las estructuras están expuestas al aire, a la corrosión atmosférica, por supuesto que van a estar expuestos al aire húmedo presente en el ambiente. Y si esas estructuras son cerradas, hay que evitar que ese aire húmedo entre a la estructura. Y en el dado caso de que no se pueda evitar de que ese aire entre, asegúrese que haya buena ventilación y drenaje para evitar acumular eh, cantidades importantes de vapor de agua presentes en la humedad. Y otra, pues suministrar aceite, grasa o sustancias especiales como el téctil a las cavidades. A veces se escribe si las cavidades son pequeñas y el factor económico lo permite, podemos aplicar algunos aceites, grasas o sustancias para evitar que se deposite o se absorba humedad en esos sitios, sobre todo proclive a la corrosión por picaduras. Bien, vamos a ver cuáles son las variables prácticas más importantes de la corrosión, ¿no? A definir algunas que están presentes aquí. Me disculpan, allí es que no se ve un poco la pantalla. Variables prácticas de importancia de la corrosión atmosférica. Habíamos mencionado al inicio de este curso que eran principalmente tres: el tiempo de humedad, el contaminante dióxido de azufre y el contaminante presencia de cloruro o iones cloruro. Vamos a analizar cada una de las definiciones de eso y después vamos a establecer todo un sistema de indicadores de estos parámetros para clasificar la corrosión atmosférica de acuerdo a su agresividad y al efecto que provoca sobre los materiales siguiendo la metodología ISO. El tiempo de humedad, en sus siglas en inglés TAU, es el tiempo, como lo define la norma ISO, el tiempo que tarda en aparecer la película de electrolito en la superficie corrosiva, o en la superficie metálica. Ahora, ¿cómo poder saber de cuánto tiempo estamos tomando el inicio de ese tiempo? Entonces hay que convertir este indicador de tiempo a unos indicadores de condiciones de humedad. El tiempo de humedad depende en gran medida de la humedad relativa crítica. Recuerde que la humedad relativa crítica es aquel valor de humedad relativa por el cual el material se corroe en las condiciones atmosféricas. Y para eso utilizamos la definición ISO de TAU, o sea, ISO de las normas estándar internacional. Dice, es el número de horas de humedad relativa excede el 80%. Y la temperatura al cero excede los 0 grados Celsius. Si se contabilizan las horas, se monitorea la humedad relativa por un periodo de tiempo y la temperatura y se cuentan las horas que el ambiente o la atmósfera tenía una humedad relativa por encima del 80%.
y la temperatura por 0 grados. Ese es el número de horas indicativo de la presencia de la película del electrolito en la superficie corrosiva, porque mientras mayor humedad relativa exista, mayor posibilidad de que el de electrolito se condense sobre la superficie metálica. Y esa es la definición que vamos a usar para esta variable para el tau. Llama tiempo de humedad, a partir de ahora lo llamaremos tau. Otra variable es la presencia o la concentración de los contaminantes como el dióxido de azufre. El dióxido de azufre juega un papel importante en la corrosión atmosférica, sobre todo en atmósferas urbanas e industriales, ya que este gas se absorbe en las superficies metálicas, tiene una capacidad de absorción importante, tiene una alta solubilidad en agua, de manera tal que con la humedad relativa presente en el ambiente, más las lluvias, cuando él se solubiliza en agua, tiende a formar ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte, muy agresivo, por supuesto, cuando se disuelve en esas películas de humedad. Los iones sulfato que se forman por la interacción del dióxido de azufre con el dióxido de azufre con el oxígeno pueden provocar la oxidación del dióxido de azufre de acuerdo a esta reacción. Es decir, el dióxido de azufre se oxida en presencia de oxígeno del aire atmosférico y forma el sulfato. Y los sulfatos se pueden combinar, ¿verdad?, con el agua para producir el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte bastante agresivo. El dióxido de azufre también pudiese combinarse con el hierro, si las estructuras son de a base de acero al carbono, y competir con los hidróxidos, los óxidos para formar sulfatos de hierro, que pudiesen hidrolizarse y formar otros hidróxidos de óxidos de hierro, ¿verdad? Formando nuevamente el sulfato de hierro, el ion sulfato, perdón, y liberando protones, es decir, que se vuelven a formar los iones sulfato que teníamos inicialmente cuando estas reacciones ocurren sobre aceros al carbono. Esos iones de sulfato estimulan la corrosión, ya que conducen a un ataque autocatalítico. ¿Por qué es autocatalítico? Porque nuevamente se forma el ion agresor para este tipo de corrosión. Entonces es un proceso autocatalítico, nuevamente el sulfato se va a combinar con el hierro forma el sulfato de hierro que se combina con el agua y forma los hidróxidos de óxido de hierro, pero libera nuevamente el sulfato, haciendo el medio cada vez más ácido por la presencia de protones, entonces por eso que es autocatalítico. Ahora veremos el efecto de los cloruros, que ya lo habíamos analizado en alguna parte de la clase que hemos visto, ¿no? La presencia de iones cloruro en la atmósfera. Obviamente, los iones cloruro le establecen una alta salinidad atmosférica y eso incide de manera importante sobre las velocidades de corrosión. También sabemos que los iones cloruro pueden formar sales higroscópicas con el sodio y con el magnesio, es decir, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, que son sales bastante higroscópicas. Higroscópicas, para recordarle, es que tienen la capacidad de absorber el vapor de agua y eso hace que en metales ferrosos, ¿sí?, esos aniones cloruro compitan con los hidróxidos para combinarse con los cationes ferrosos del material y producir una reacción anódica. Es decir, también se van a formar cloruro de hierro. Es uno de los productos de corrosión cuando estamos en presencia de la corrosión atmosférica. Podemos mencionar otros contaminantes como el sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno y el cloro, que son descargas de industrias importantes como la de los hidrocarburos y de la de síntesis de compuestos químicos. Estos contaminantes, por supuesto, por su carácter agresivo, aumentan el daño a la corrosión atmosférica por corrosión atmosférica y están relacionados, por supuesto, con emisiones industriales en algunos microclimas específicos, dependiendo de la región donde estén ubicados este tipo de industria. Otros contaminantes, pues hay que analizar la atmósfera, hay muchos contaminantes. Los principales para categorizar la corrosión atmosférica son
el dióxido de azufre y el cloruro, pero ya vimos que pueden haber otros contaminantes como los compuestos del nitrógeno, es decir, los NOx o el mismo ozono pudiese tener una participación en el aumento de la velocidad de corrosión por dióxido de azufre, dependiendo cómo él participe en dicha reacción, de manera tal que estos contaminantes pudiesen incidir en la reducción de niveles críticos de humedad, por ejemplo, si esos compuestos formados son higroscópicos, la provisión de aniones estimulando la disolución del metal, es decir, que se formen electrolitos más agresivos, inclusive los depósitos que pueden generar estos gases con la reaccionar con el metal pudiesen ocasionar algunos efectos microgalvánicos por depositando metales más nobles que el metal corroído, entonces se genera la corrosión galvánica. Y por supuesto que hay que prestar atención cuando los depósitos sean a base de carbón, porque pueden pues establecer este tipo de corrosión. De manera tal que estas son las variables más importantes para analizar eh, la capacidad agresiva que pueda tener una atmósfera con respecto a un material expuesto en el dicho ambiente. Desde el punto de vista de la temperatura, podemos decir por las ecuaciones fundamentales de cómo afecta la temperatura a las reacciones, obviamente que si la temperatura atmosférica se eleva, ¿verdad? Si eso se eleva, nosotros podemos esperar, ¿sí? Que se aumente la velocidad de las reacciones electroquímicas, ¿sí? Porque va a generar un mayor delta H de reacción o delta G de reacción, ¿verdad? Y por supuesto, la temperatura mejora la difusión de las especies de los electrolitos presentes en el sistema. Y esto es importante porque cuando vimos el modelo de Niles, ¿verdad? Donde hay muchas interfaces, entonces la difusión es importante para que la especie presente en la atmósfera pueda llegar a la base del metal expuesto. Nosotros podemos, aquí hay que analizar bien si esto es favorable o no. Recuerde que la temperatura tiene un efecto importante en la humedad relativa. Por ejemplo, un aumento de temperatura puede conducir a una mayor velocidad, eso siempre, a una mayor velocidad de corrección. Eso siempre si la humedad absoluta se mantiene constante, ¿verdad? Porque a mayor temperatura se promueve la reacción. Sin embargo, si se eleva la temperatura y se disminuye la humedad relativa y se produce evaporación, entonces podemos tener el caso en que la velocidad de corrosión disminuye. Y disminuye por la sencilla razón es que se disminuye la humedad relativa. O sea que la temperatura puede tener un efecto positivo, es decir, que favorezca la corrosión, como un efecto negativo dependiendo cómo se mantenga la humedad. Ahora, un caso particular es cuando analizamos espacios cerrados, en aire cerrado, donde utilizamos equipos de aire acondicionado, de acondicionamiento de aire. ¿Sí? Es importante allí que el aumento de la humedad relativa está asociada a la caída de temperatura, es decir, estos aires funcionan para disminuir la temperatura del aire, pero eso ocasiona un aumento de la humedad relativa. De manera tal que en los espacios interiores donde se controla el aire, pues al aumentar la humedad relativa se favorece la corrosión. ¿Ok? Esto implica que el aire acondicionado simple que disminuye la temperatura sin deshumidificación adicional acelera el daño por corrosión. Es decir, que no deshumidifica. Mientras no condense, no deshumidifica. Y por lo tanto ocurre un efecto negativo sobre la velocidad de corrosión. Esto lo podemos recordar fácilmente con las cartas psicométricas. Ustedes utilizaron en algunos cursos anteriores, ¿verdad? Donde tenemos aquí la temperatura de bulbo seco, ¿verdad? En este eje de las ordenadas tenemos la humedad absoluta, ¿verdad? Y en estas paramétricas que se ven aquí en las curvas ascendentes, ¿verdad? Se ven los valores de humedad relativa. Y dependiendo cómo usted se mueva, por ejemplo, si usted se mueve a humedad absoluta constante, aumentando la temperatura, pues va a tener un, un efecto de disminución de la humedad relativa.
por lo tanto disminuye la velocidad de corrosión. Si usted se disminuye la temperatura a entalpía constante, por supuesto va a tener línea amarilla, va a tener un aumento de la humedad relativa y por lo tanto, aunque esté enfriando el sistema, es el caso de los aire acondicionados, pudiese verse, usted pudiese estar aumentando la corrosión por humedad relativa. Ahora, si se mantiene la humedad relativa constante, pero aumenta la temperatura, obviamente va a tener lo que estás humidificando y va a tener un mayor valor de humedad absoluta. O sea que va a depender cómo se dé el proceso, tanto en la atmósfera como en el espacio interior, para ver el efecto de la temperatura y la humedad sobre la velocidad de corrosión. Por eso es bueno tener claro los comportamientos del sistema eh, líquido-vapor del agua, en los gases, perdón, de gas-vapor, a partir del uso adecuado de la carta psicométrica. Bueno, este es la primera parte de esta clase para pasar ahora a la clasificación de la corrosión y pues nos vemos en la próxima sesión.